En la reacción de combustión veíamos que los reactivos eran el combustible, el oxígeno, el comburente y una energía de activación. Se produce la reacción y se produce del otro lado de la reacción los productos, que podían ser variables de acuerdo a si la reacción era completa o incompleta. En el caso de un automóvil, si la reacción fuera completa, una reacción ideal que nunca sucede, tenemos la gasolina más el aire, que es el comburente. ¿Y cuáles serían los productos? Los productos serían nitrógeno. Ustedes saben que el aire contiene una alta proporción de nitrógeno. Ese nitrógeno pasaría del hecho como un gas. También dióxido de carbono y agua, que serían los productos de una reacción completa. Lo que sucede es que nunca se da una reacción completa en un automóvil, sino que se da una reacción incompleta. Lo real sería incompleta. Entonces, ¿qué se produce? Se produce, además del nitrógeno, el dióxido de carbono y el agua, también se producen ciertos gases, como son monóxido de carbono, recordemos que eso era lo que producía una reacción incompleta, hidrocarburos sin quemar, porque como la mezcla no se da perfecta, mucho de esa gasolina se elimina como un residuo, carbonilla, que sería el hollín, recordemos que decíamos que en la reacción incompleta producía hollín, y también dependiendo de la gasolina puede haber óxido de azufre, algunas sales de plomo y otros compuestos oxidantes. De todos estos productos de la combustión, algunos son más nocivos que otros, ¿sí? El dióxido de carbono no es tan nocivo, pero sí es un gas que produce el efecto invernadero. Ese gas liberado a la atmósfera produce un efecto invernadero, que sería que el calor de la Tierra, que viene desde el Sol, luego queda atrapado porque el dióxido de carbono le hace como si fuera un vidrio y no lo deja salir al espacio exterior. Entonces, ¿qué sucede? El efecto invernadero significa que se calienta por demás la capa atmosférica de la Tierra, y al suceder esto afecta en las zonas polares, en los cielos, en la temperatura de los mares, en la producción de tormentas, y afecta también a la vida. Entonces, no es tan grave como si son algunos otros gases. Por ejemplo, si se produce monóxido de carbono, dijimos que era tóxico. También los hidrocarburos, los óxidos de nitrógenos y los óxidos de azufre, porque van a producir smog fotoquímico y van a producir también lluvia ácida, que lo veremos al final. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo tratar de minimizar todos estos gases que se están liberando, que son tóxicos. ¿Cómo lo hago? Los que están en verde lo elimino antes de quemar al combustible. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que lograr una gasolina, en este caso es la nafta, nosotros le decimos nafta a la gasolina, una nafta que tenga lo menos posible de estas tres sustancias. Por ejemplo, óxido de azufre, sales de plomo y oxidante. Por lo tanto, hoy en día la industria petrolífera ya produce cada vez un combustible mejor, que no tiene ninguno de estos, o si tiene muy poco de estos compuestos. Entonces, si yo voy y cargo la mejor nafta, voy a estar echando cada vez un combustible que no tiene estos elementos, y no solo va a andar mejor el motor, sino que también no va a contaminar el ambiente. En cambio, estos otros los debo eliminar y utilizo un aparato que se llama catalizador. El convertidor catalítico o catalizador es un elemento que lleva el auto y que va colocado al principio del caño de escape, a la salida del motor, y va colocado allí porque vamos a ver que este equipo necesita de calor para trabajar. Entonces, por eso va colocado a la salida del motor apenas empieza el caño de escape, porque es donde más caliente van a salir los gases. Luego, en el resto del caño va el caño de escape. Fíjense, debajo del auto, a la salida del motor van colocados los convertidores, y luego sigue el caño de escape. Pero bueno, ¿qué función cumple? ¿Qué es un catalizador primero? Un catalizador es una sustancia que, añadida a una reacción, aumenta la velocidad con que esta reacción se va a producir, y al final, en el producto, se recupera este catalizador
no se involucra en el producto. Entonces es una sustancia que acelera la reacción. Nuestro cuerpo tiene millones de catalizadores, que es lo que nosotros llamamos enzimas, que son sustancias biológicas que tenemos, que actúan en distintos procesos biológicos de nuestro cuerpo y funcionan acelerando las reacciones. En este caso vamos a ver que el convertidor catalítico tiene unos compuestos ¿cuál sería su función? Tomar esos gases nocivos, como son el óxido de nitrógeno, el combustible mal quemado, y transformarlos en sustancias menos peligrosas para el ambiente. Volviendo al convertidor, acá tenemos la estructura metálica y dentro tenemos las tres sustancias que actúan como catalizadores. Serían paladio, platino, rodio. Los tres son metales de transición. Si ustedes se ubican en la tabla, están ubicados al medio. Teníamos hacia la izquierda metales y a la derecha no metales, y al medio los metales de transición. Estos elementos son elementos que tienen mucho valor, son bastante costosos, y se utilizan acá en el convertidor como elementos catalizadores. ¿Cómo es el convertidor? Bueno, acá está la estructura. Tenemos la entrada, que sería acá el motor, la salida de los gases de la combustión. Tenemos una estructura de metal. Tenemos dentro distintos sistemas como estructura panal de abeja, se le denomina, de los tres compuestos que dijimos, platino, paladio y rodio. Y la salida que va al caño de escape. Luego el caño de escape en la punta tiene un silenciador cuya función es que no haga tanto ruido el gas del motor. ¿Cómo funciona? Bueno, en la entrada, como dije, entran los gases con todos los productos contaminantes, ¿sí? Llegan al catalizador y primero pasan por la placa formada por platino y rodio. Ahí se produce la primera reacción de destrucción de las sustancias. El monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono. Recordemos que el monóxido era más tóxico y el dióxido de carbono no. Los hidrocarburos que no fueron quemados se van a transformar, se queman y se transforman en agua y en dióxido de carbono. Luego, en la segunda reacción, el óxido de nitrógeno se descompone solamente en nitrógeno y finalmente salen por el caño de escape hacia el exterior. ¿Cuáles son los productos que saldrán ahora? Lo vemos en la siguiente. Tenemos que entra monóxido de carbono, gasolina sin quemar o nafta sin quemar, óxidos de nitrógeno, ¿sí? Bien, dentro del convertidor tenemos el paladio, el rodio y el platino. Se produce una reacción catalizadora, por eso se llama convertidor catalítico, y logra que el monóxido se combine con oxígeno y forme dióxido de carbono. El monóxido dijimos que era más tóxico, el dióxido de carbono es menos. Sigue siendo peligroso porque produce efecto invernadero, pero es preferible dióxido de carbono que monóxido. La segunda reacción, esa gasolina que está sin quemar, es quemada con el oxígeno. Ustedes recuerden que la reacción de combustión es gasolina más oxígeno y se quema. ¿Qué produce? Dióxido de carbono y agua. Y el tercer gas, que es el óxido de nitrógeno, se lo combina con el monóxido, se lo desarma, se logra que se desarme y va a producir dióxido de carbono y nitrógeno solo. ¿Por qué es peligroso el óxido de nitrógeno? El óxido de nitrógeno. Porque es uno de los responsables de la lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, si es que tuviera algo, la nafta, cuando van a la atmósfera, se mezclan con la humedad del ambiente. Si ustedes recuerdan cuando veíamos ácidos, todos los óxidos ácidos se transforman con agua en un ácido. Por lo tanto, el óxido de azufre con el agua del ambiente se va a transformar en ácido sulfúrico. Y el óxido de nitrógeno con el agua del ambiente se va a transformar en ácido nítrico. Esos en la lluvia de agua, en el agua de la lluvia, cuando llueva va a producir una lluvia ácida, que en vez de tener un pH de 6,5, 7, que sería lo normal del agua pura, va a tener un pH entre 5 y 6. Y esto va a traer serias consecuencias en los ríos, en los lagos, en los bosques y en la tierra. El dióxido de carbono que liberan los autos
va a producir el efecto invernadero. Si recuerdan, yo les dije, el sol calienta la tierra. Ese calor busca disiparse, parte del calor disiparse al espacio. Si yo tengo mucho dióxido de carbono, hace como un efecto vidrio, como si fuera un invernadero, como si yo estuviera dentro de un auto y hace calor y el calor no puede salir por el vidrio hacia afuera. Entonces se recalienta la atmósfera y produce serios problemas como son el deshielo de los polos, el recalentamiento de los mares, etc. Y finalmente, la gasolina mal quemada, el óxido de nitrógeno, todo eso produce también el smog fotoquímico. Si ustedes se fijan, esta ciudad está muy contaminada. Las grandes ciudades, como por ejemplo Santiago de Chile, tienen un grave problema con el smog. Fíjense cómo se contamina la parte de la atmósfera baja de la ciudad con este producto y produce problemas respiratorios, de contaminación, también otros serios problemas de salud. Las sustancias ácidas que posee la lluvia reaccionan con el carbonato de calcio, lo destruyen y liberan dióxido de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas esculturas están hechas de mármol, que es carbonato de calcio, y estas estructuras, al estar en contacto con la lluvia ácida, empiezan a disgregarse y a perder su forma. Y estas esculturas son muy importantes porque tienen mucho valor cultural. Son estructuras o esculturas hechas por artistas hace mucho tiempo atrás, los cuales ya hoy no viven, entonces tienen mucho valor cultural. También muchos puentes o edificios que están hechos de carbonato de calcio empiezan a perder su dureza debido a la lluvia ácida y pueden sufrir daño en su estructura. Acá se puede ver en estas imágenes cómo las esculturas empiezan a perder su integridad debido a la lluvia ácida. Fíjense este ángel al principio y cómo está ahora. En este caso tenemos dos también estatuas. Fíjense cómo se va disolviendo el carbonato de calcio por acción de la lluvia ácida. Acá tenemos una virgen en 1908 y cómo estaba 60 años después. Acá tenemos otras dos imágenes más en la catedral de Lichfield, en Estados Unidos, en Italia. En Estados Unidos la imagen de George Washington, fíjense, en 1944 y al presente. Y luego también cómo daña los bosques. Fíjense una hoja de un pino cómo va perdiendo su coloración debido a la acción del ácido de la lluvia. Y hasta en algunos casos bosques que han perdido enteramente su follaje, sus hojas.